Esto es Cultura Garabato. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en la Feria del Libro de La Laguna con la ilustradora Amaia Rasola. Muy bien. Amaia nace en Vitoria, pero ahora reside en Barcelona desde hace ya algunos años. Sí. Estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid. Durante un tiempo trabajó como directora de arte en el sector publicitario. En 2010 es cuando te mueves a Barcelona Ajá. y buscas iniciar una carrera como ilustradora profesional freelance. Sí. Y ahora, a día de hoy, sigue siendo Sí, bueno, ilustradora sí. freelance, ¿verdad? Desde hace años viajas a festivales de arte urbano, das conferencias en lugares cercanos y lejanos, disfrutas día a día de tu trabajo, Sí, entiendo, importante. como autora editorial para pequeños y no tan pequeños. Exacto. Bueno, pues empezamos, vamos Vale. ahí ya al grano. ¿Cuándo empiezas a dibujar? ¿Cuáles fueron tus inicios? A ver, después que cuando era de pequeña ya dibujaba mucho con mis hermanas, tengo 2 hermanas pequeñas, y sí que pasábamos mucho rato dibujando cosas, dibujábamos tiendas, dibujábamos el dinero con el que pagamos en sus tiendas, dibujábamos fruta, dibujábamos cosas, o sea, hacíamos como una especie de mercadillo y dibujábamos las cosas. Qué guay. Pero luego sí que hubo un momento en el que dejé de dibujar, creo que todos pasamos por ahí, creo que se entiende que el dibujo es algo infantil, entonces a un momento paras. Y lo retomé con fuerza además, la carrera me fui de Erasmus a París y allí conocí a una chica que era ilustradora y ahí de repente fue como, ¿qué? ¿Eso existe? Volví a entrar y volví a tener bueno. contacto con eso. Tienes un estilo y un lenguaje muy personal. Bueno, yo por lo menos lo reconozco enseguida. ¿Cómo fuiste desarrollando ese...? Esto es una pregunta un poco trampa, porque Sí, realmente pues, la gente de fuera sí que puede percibir este estilo, pero yo para mí es que no sabría hacerlo de otra forma. O sea, si me quisiera poner como más figurativa o hacer las cosas... Hay veces que admiro a autores que gráficamente son mucho más sencillos que yo y digo, ¿cómo lo hacen? Es que no podría, no sé, simplemente hago o sea, es como la extensión de mi personalidad, lo que me permite la mano y lo que tengo en la cabeza, entonces, pues no sé, La llevas al papel, sí, ¿no? Ya está. ¿Qué te emociona más, pintar grandes murales o ilustración editorial? Creo que ¿Qué te llena más? Sí, es difícil porque creo que no, es como elegir a tu madre o a tu padre, no puedo, Sí, o sea, como comprometida la sí, pregunta. Exacto. Creo que la suma de los dos forman quién soy, entonces no hay uno u otro, es que tienen que cohabitar los dos, o sea, tienen que usar las dos facetas de mi personalidad. Muy bien. Vale, Universo Ghibli y Hayao Miyazaki. Imagino que habrán llegado a tu vida cuando eras pequeña. Con Mi vecino Totoro, puede ser, Sí. no sé si me equivoco, Sí. quizás, pero ¿cuándo llega el momento en el que te entra el gusanillo, quieres ir más allá de Chihiro o Mononoke y empiezan los descubrimientos más frikis? Vale, pues ahora vas a flipar con Voy la a flipar. respuesta porque no entró de pequeña. Yo de Vale. pequeña me comí a Disney como muchas Sí, como gente, todas, sí. sí. Y fue cuando me dieron una beca para ir a Japón y a raíz del cual hice el Wabi-Sabi, que es otro libro que te he editado también con Lumber. Y entonces fui con una amiga al museo de Ghibli que hay allá en Mitaka, cerca de Tokio. Y fue a raíz de aquella excursión de un día que descubrí el cine de Miyazaki, de Ghibli, de Chihiro, fue a raíz de aquello. Luego ya volví, hice el libro sobre el Wabi-Sabi, después vendría el libro del meteorito y después vendría el libro de Miyazaki. O sea, que fíjate que lo descubrí ya de adulta. Ya de adulta. Lo que incluso de adulta y con la profesión formada, pero también eso me dio la oportunidad de mirar las pelis desde un ángulo diferente, no solo como consumo de pelis o pasar el tiempo, sino a nivel gráfico. Sí. Qué bien. En el comienzo del libro Totoro y yo, hablas del síndrome de la impostora. Sí. ¿Cómo se sale de ahí? Es muy Es un trabajo... es muy difícil salir del... Bueno, no es difícil y no es difícil. O sea, yo creo que o sea, me parece hasta que cierto grado de síndrome del impostor legitima tu actividad creativa. De alguna manera es como, ok, vale, no te lo tienes tan subido como para decir, no, es que soy la pera, ¿no? Ya. O sea, no. Entonces, realmente lo que hay que hacer es... Yo soy de tirar para adelante, a pesar de tener miedos, a pesar del síndrome del impostor, a pesar de lo que sea. Tiro para adelante, acabo este proyecto, lo soluciono y ya luego miro para atrás. Muy bien. Personajes femeninos miyazakianos, ¿cómo son? Y los arrasolanos, que me lo inventé yo, ese término. Creo que nadie había dicho arrasolanos nunca. Pero los personajes miyazakianos, que los tengo ya muy estudiados, son increíbles, son muy fuertes, son mujeres
que ya desde el 82, con la peli de Nausicaa, volaban y eran pilotos, o son guerreras del bosque que defienden un espíritu del bosque como Mononoke, son brujitas de 13 años que quieren ser independientes como el Nikki. Al final el personaje femenino miyazakiano es ultra feminista. Sí. No quiere decir igual que él lo sea, no sé si él lo será o no lo será, pero desde luego sus películas sí que lo son. Lo plasman, Sí. ¿no? Genial. ¿Y los arrasolanos? Y los arrazolanos pues son un poco como Amaya, ¿no? Que también pues... no sé si todavía en el punto en el que estoy en mi carrera he creado tantos personajes desde cero. Ahora cada vez me atrevo más a tener mi propia voz a la hora de narrar cosas y a la hora de inventar personajes. E intento que al final, bueno, al final creo que es tanto, es como lo del estilo. Por ahora forman una extensión de quién soy yo, porque todavía tampoco me he lanzado en la ficción. Así que supongo que... Que son muy tú. Sí, exacto. Genial. Cuando vas a Japón, que sé que además estuviste ahí hace muy poquito, ¿sigues descubriendo nuevos personajes y elementos clave de Hayao Miyazaki? ¿Siempre vuelves Creo que otra vez? tanto no sé si de Hayao Miyazaki como de la cultura nipona. Ahora estoy más descubriendo las fuentes de las que Miyazaki bebía. Estoy como haciendo un libro sobre historias del folclore japonés que me ha permitido entender Maravilla. cosas de Miyazaki, ¿no? Al final todos tenemos un background a nivel de historias. Y cuentos como el de Momotaro o el cuervo este, hay un cuervo que tiene 3 patas, que es el emblema del equipo de fútbol de Japón, el Yatagarasu, forman parte un poco del lugo de lo que entiendes de dónde viene la cabeza de Miyazaki, por lo tanto, súper interesante. Un proyecto que recuerdes con mucho cariño. Cualquiera Recordarás sí. muchos, pero... Tengo muchos, pero uno que te si tengo venga... que elegir uno, elegiría, por ejemplo, el libro del Meteorito, que es el que desarrollé un poco todo lo que viví a raíz de mi maternidad. Y, por ejemplo, la línea de libros de Simón, que es un camaleón que no cambia de color como le toca. Entonces tengo uno ya hecho y ahora estoy trabajando en el siguiente y también le tengo un cariño especial porque es un personaje que ha nacido realmente de mí y de mi propia experiencia. Qué bonito. ¿3 referentes de ilustración para ti? Pues a ver, solo 3. Es que, Solo 3 no, bueno, dime más si no, quieres, pero no bueno, pasa a ver. nada. No, al revés, ¿eh? Es como que siempre, esta pregunta como que me la tengo que Sí. preparar porque te la hacen y es como... Sí. Y ahora verá quién digo. Sí, ahora quién digo, exacto. A ver, pues por ejemplo, antes hablaba yo de las cosas que he mamado cuando era pequeña. Por ejemplo, Kino. No tanto el Kino de Mafalda, que a mí Mafalda como era demasiado irónica y no la entendía, pero el Kino no Mafalda, que eso lo leí y lo consumí mucho. Por ejemplo, leía a Lulú también, porque estaban los libros de mi madre. Y también, por decir otra cosa, es un poco más actual. Buah, es que no lo sé, podría decir un montón, pero voy a nombrar a Flavita Banana. Ah, claro, que maravillosa. Me parece que con 4 trazos y un pincel, Sí. a día de hoy creo que es una de las jefazas que hay a la hora de transmitir ideas políticas, Sí. que me parece ya un nivel superior de la industria. Es brutal, tenemos que traerla también Seguro a que se Flavita. apunta, porque eso también Me encantaría, la sí. verdad. Bueno, próximo año. ¿Proyectos próximos que tengas y que nos puedas contar? Sí. Ahora mismo estoy acabando un libro llamado Bajo un cielo estrellado, que habla precisamente de esto, de historias del folclore japonés, en las que se podría inspirar Miyazaki o cualquier otra persona. Y luego el segundo libro de Simón, que habla de los miedos a la noche, habla de... Bueno, porque yo al final, para los libros infantiles, me baso un poco en lo que tengo en casa. Claro, porque tienes a mano Sí. con la niña, ¿no? Entonces Simón se encuentra con Melvin, que es un murciélago albino que le da miedo a la oscuridad, y cómo solucionan este pequeño problema. Bueno, pues muchas gracias, Amaya. A ti. Qué bueno, un placer que nos acompañes a Cultura Garabato y en la Feria del Libro. Vale, muchas gracias. Gracias. Qué bien.